Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Lucía, ¿cómo estás? Xiomara, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sandra, Sonia, Yusnei, Bueno, ¿cómo han buenas estado? tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Xiomara, Muy, qué gusto. Buenas tardes, también para mí es un Buenas, gusto saludar. ¿Cómo les va? muy bien. Ya se nota que estamos llegando casi a Navidad. Uy, estoy fundida. Todos estamos con Tenemos los cara ojos, de cansados todos, parece. todos ya estamos, pero seguimos en pie de lucha, ¿verdad, Sandra? Ahí estamos. Ahí estamos, sí, cuéntame. no nos dejan de caer. Así que éramos. No es posible, pero bueno, no, mil gracias eh, por estar acá. Varias personas se disculparon. Sí, parece que ya el tema de exceso laboral está ya pasando cuenta. Pero de todas maneras la idea es aprovechar el espacio de hoy. Entonces, hoy queríamos o queremos proponerles dos reflexiones o eh, dos ejes para reflexionar, siguiendo en línea de lo que veníamos haciendo. Entonces, el primero de ellos es que consideramos que sí o sí vale la pena que revisemos entre todos y todas, en este momento creo que todas, entre todas lo que significa la nueva resolución, digamos, lo que implica en términos de lo que pide y lo que deja de pedir, entonces como mirar qué claridades nos deja o si nos deja algunas confusiones. Y lo segundo es que estamos pensando, recuerdan ustedes que en nuestra reunión anterior definimos como unos ejes que consideramos que había que, digamos que tienen que de alguna manera desarrollar las instituciones para responder a lo que, a las demandas que nos plantea la aplicación del decreto y de las resoluciones. Entonces estuvimos conversando con Lucía sobre este tema y se nos ocurrió que podría ser muy interesante como construir un instrumento que puede ser un instrumento muy sencillo que le sirva a las instituciones y que también podamos incluso rodar el próximo año para tener una idea general de cómo vamos en este proceso de implementación de la norma. Nidia, ¿cómo estás? Entonces, después de hablar de la nueva resolución, queremos darles a conocer la primera parte del instrumento, digamos, para que pues revisemos como la estructura general y una primera sección que trabajamos sobre lo que sería política curricular, los elementos que por ahora valdría la pena que, digamos, revisáramos en las instituciones y que creemos que podemos hacer también una revisión sistémica si lanzamos la encuesta el próximo año de cómo está el país en esa línea. Entonces, esa sería la propuesta de los dos temas para trabajar para hoy. Sí, Xiomara. Gracias, Eli. Solamente para ubicarme, porque desafortunadamente la sesión pasada yo no pude estar, estaba asistiendo a KEI y la resolución se refiere a el aplazamiento para la aplicación del tema de los aspectos curriculares. Listo, Sí, gracias. que toca solo algunos puntos. Sí, digamos, en la reunión anterior, una de las reflexiones que tuvimos es que valdría la pena revisar de todos los requisitos de la resolución, nosotros hacer como una agrupación y mirar cuáles condiciones se requiere que existan en la institución para cumplir con los requisitos. Entonces, por ejemplo, el paso a paso, ¿no? Entonces, primero la revisión de políticas institucionales, luego ya la formulación o reformulación, por ejemplo, de los planes de estudio, ya lo que es la aplicación, tomar unas decisiones institucionales básicas, luego pasar ya a todo el tema de la evaluación. Entonces, en esta línea, incluso nuestra solicitud al ministerio fue que digamos que la resolución no se aplicara toda en este momento porque las instituciones no todas estaban en el mismo nivel de avance en relación con la implementación y lo que le sugerimos al ministerio en su momento es que por qué no empezaba a pedir paso a paso, entonces empezar a pedir
qué sé yo, la reflexión institucional, las decisiones en relación con referentes conceptuales y, si es el caso, cambios en política, y luego ir pidiendo de allí en adelante, ir pidiendo implementaciones. Entonces, de alguna manera hubo un eco en el ministerio con el tema este del aplazamiento, pero creemos que de todas maneras es importante que en este espacio revisemos lo que dejaron, lo que deben tener las instituciones y lo que deben seguir, porque creemos que no se nos leyó la idea de lo que queríamos, era que se revisara el paso a paso. Y luego de esto sí, pues ya contarles lo del instrumento. No sé si con eso ya... Sí, yo creo que entonces por ahora, si les parece, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla completa. De todas maneras, por favor, interrúmpanme en cualquier momento porque primero podemos aprovechar que estamos un grupo privilegiado, pequeño. Y lo otro es que pues mientras estoy presentando, ustedes saben, no siempre es tan fácil revisar digamos, el chat o las solicitudes de participación. Muy bien, entonces esto es los dos elementos que le decíamos, uno el análisis conjunto de la resolución 20600 y el otro la propuesta del instrumento de autovaloración. Entonces, de la resolución 20600, lo que se plantea es que son disposiciones transitorias para la renovación del registro calificado, ¿no? Digamos, acá vamos a plantear la lectura que nosotros hemos hecho desde la asociación, pero por favor, si ustedes tienen otra lectura, si considera que puede tener otra interpretación, lo que estamos diciendo, pues bienvenida. Pero digamos que eso es por ahora lo que hemos leído. Entonces, en estas disposiciones transitorias, la resolución incluye unas evidencias e indicadores que sí o sí tienen que ser presentados, por lo menos hasta el 19 de mayo, y deja algunas otras evidencias o indicadores que pueden no ser presentados en este momento y comenzar a ser presentados después del 19 de mayo, o sea, del 20 de mayo en adelante. Toca 4 artículos de la resolución anterior. Los primeros 2 artículos que toca tienen que ver con los componentes formativos. Entonces aquí toca el artículo 13 y el artículo 57. El artículo 13 se refiere a los componentes formativos en general que se requiere para todo el registro calificado, y el artículo 57 hace algunas precisiones sobre lo que se requiere para la renovación o modificación. Entonces acá, digamos, yo les comparto mis reflexiones y mis inquietudes. Primero, me pareció curioso que, aunque la resolución dice que son solo disposiciones transitorias para la renovación del registro calificado, reitera que hay aspectos, digamos, de los artículos que no tienen que ver específicamente con la renovación o modificación, ¿no? Entonces, ¿qué menciona? Que sí hay que presentar en componentes formativos todo el tema de cómo se hizo el proceso de la definición y análisis de los resultados de aprendizaje. Dice que se pueden incluir los referentes conceptuales, aunque incluso dice algo así como si es el caso, ¿no? Si se considera, pero nosotros diríamos que es fundamental, pero acá digamos, deja un aire de posibilidad. Que hay que definir resultados de aprendizaje en relación con el saber, el comprender y el hacer, tanto durante el proceso formativo como al final de este. Que se debe definir la articulación de los resultados del aprendizaje con el plan general de estudio, y que se debe definir los mecanismos de comunicación a los estudiantes, tanto del plan general de estudio como de los resultados de aprendizaje y del perfil de ingreso. Que dice que por ahora no es necesario presentar los resultados de las evaluaciones institucionales a los resultados de aprendizaje del programa. Es decir, hay que definir los resultados de aprendizaje, pero en este momento para la renovación no requiere que se incluyan los resultados, aunque ahorita vamos a ver un tema que hace un poco más complejo comprenderlo. Y que tampoco la evaluación y propuesta de mejoramiento de articulación entre los resultados de aprendizaje y el plan general de estudios. O sea, uno creería, digamos que hasta aquí nos parece que es sensato, digamos, no se está pidiendo, ya que estos programas que entran a renovación o modificación
no tuvieron previamente todo el tema de resultados de aprendizaje, se les está pidiendo primero que definan los resultados de aprendizaje y la articulación con el plan de estudios, y aún que no envíen resultados de las evaluaciones ni la evaluación de esta articulación. Entonces hasta ahí yo lo veo sensato y veo que va un poco en la línea del mensaje que nosotros habíamos enviado, pues nosotros y distintas instituciones habían mandado al Ministerio de Educación. Pero incluye otros dos aspectos de estos mismos dos artículos que personalmente me dejaron un poco, bueno, digamos que para pensarlo. Entonces dice que que no es necesario presentar el Plan General de Estudios con trayectorias, con estrategias y plan de flexibilización, con la transversalización de la formación integral, ni con requisitos y condiciones para el estudiante, que digamos eso está dentro de los artículos que no se requerirían. Sin embargo, dice que sí debe haber la actualización del Plan General de Estudios, en el que ya se muestre implementación de trayectorias, resultados y ajustes de las estrategias y el plan de flexibilización, y resultados y ajustes de la transversalización de la formación integral. Entonces acá, digamos que, bueno, y no sé, digamos, aunque no se pide el perfil de egreso, sí se pide el perfil de egreso actualizado y que se justifique tanto si se modificó como si no se modificó el perfil de egreso porque se tomó esa decisión institucional. Entonces, un poco lo que les decía, acá me dejó, pero no sé si es mi lectura un poco contrariada, pues no entendí muy bien, porque, digamos, aunque el anterior sí es sensato, que se presente lo que tiene que ver con componentes formativos iniciales y que no se presenten resultados, acá en cambio se dice que no es necesario presentar el Plan General de Estudios, pero sí ya implementación de trayectorias, resultados y ajustes. Entonces no sé si allí de nuevo hay como una lectura, digamos, que todavía no comprendo, pero pues digamos, esto es como los artículos que se plantean que sí deben mantenerse. Esto es en relación con los componentes formativos. Y el segundo componente que toca la nueva resolución son los mecanismos de evaluación. De nuevo, ¿Quién te molesta? ¿Quién te molesta de fatiga? dinos, Sol. Creo que se le abrió el micrófono, pero ya. Listo. Listo, gracias. Bueno, entonces eso en relación con los artículos que están relacionados con los componentes formativos. La otra sección que toca la nueva resolución. Angélica, creo que Sonia nos comenta que hay una compañera que tiene un problema Sí, ya les envío el correo para que eso. me envías en chat. Listo, vale, gracias. Bueno, entonces la otra sección es mecanismos de evaluación. Aquí yo también encuentro una de la parte de la nueva resolución, digamos, muy sensata y en línea con lo que veíamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que sí se incluya la descripción de los mecanismos de evaluación para hacerle el seguimiento sistemático al logro de los resultados de aprendizaje, pero que no se tiene que incluir en este momento los resultados de la implementación de estos mecanismos de evaluación. Y bueno, no incluye los ciclos propedéuticos, pero eso sí creo que fue como un error allí que plantearon. Entonces, digamos, hasta este punto, pues también lo encuentro, digamos, en línea de lo que se planteaba y sensato. Pero luego está la otra sección en la que se plantea que lo que sí se debe incluir del artículo 61, es decir, el que estaba previamente planteado para la renovación o modificación, y lo que no es necesario incluir del artículo 21, que es el mismo, pero el que se piensa más como para la primera solicitud del registro calificado. Entonces, ¿qué dice que sí se debe incluir? Entonces, aunque acá dice que solo se describan los mecanismos de evaluación para seguimiento sistemático al logro de los resultados de aprendizaje sin que necesariamente se presenten los resultados de la implementación de estos mecanismos de evaluación, dice que sí se deben incluir estos artículos, que es el seguimiento a los mecanismos de evaluación y los cambios que se han hecho de acuerdo con los resultados. Pero en principio decía que no se necesitaban presentar los resultados. Los indicadores que demuestren el mejoramiento del estudiante según resultados de aprendizaje, y también en otros
evidenciar evaluaciones institucionales de resultados de aprendizaje. Las evidencias de la articulación de los mecanismos de evaluación con el proceso formativo, las actividades académicas en coherencia con nivel de formación. Las evidencias de los resultados de la implementación de mecanismos de retroalimentación. Las evidencias de adaptación de mecanismos de evolución o de los mecanismos que permiten construir resultados de aprendizaje basado, teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes, y los resultados de un avance gradual de la accesibilidad de la comunidad educativa a los mecanismos de evaluación. Y dice que no es necesario incluir lo que está en el artículo 21, que uno diría es como al contrario, es lo que se pediría primero, que es que se escriba y se diseñen los mecanismos de evaluación en coherencia con las políticas, el proceso formativo, los resultados de aprendizaje del modelo pedagógico, que se justifiquen los mecanismos de evaluación, que se articulen los mecanismos de evaluación con el proceso formativo y las actividades académicas, que haya y que se describan los mecanismos que se van a tener en cuenta para la retroalimentación a los estudiantes, que se plantee la accesibilidad de la comunidad educativa a los mecanismos de evaluación y bueno, también el tema de ciclos propedéuticos. Entonces, no sé, ¿qué opinión les genera esto pues sobre las nuevas disposiciones, ¿no? Digamos que ¿qué lectura han hecho también en sus instituciones de esta resolución? ¿Que ven que efectivamente se puede hacer? Bueno, ¿cómo lo han visto? Si me permites, Elizabeth, y buenas Por favor, tardes sí. para quienes no había saludado. Desde la asociación nosotros mandamos, cuando vino a consulta esta modificación del artículo 76 Sí, de la resolución, exactamente esto, mostrando pues que se extiende el plazo, sí, tal vez lo único que no se pide directamente son los indicadores, pero como de aplicación, pero que de alguna manera al pedir estas o estos requerimientos que tú acabas de mencionar, pues el proyecto debe estar diseñado. Es decir, debe haber ya una política curricular, debe haber una propuesta institucional ya. Si no, les van a pedir exactamente todo la estructura, digamos, y los mapas de competencias y los mapas de aprendizaje. Sí, por ejemplo, los trayectos, si hay trayectos, debe haber aprendizajes de por medio. Entonces es un aplazamiento relativo, digamos, lo cual, y la lectura que hicimos en ese momento es que pues las instituciones no pueden en este momento tener como aquella idea de que esto va a empezar después. Si el esquema sigue tal cual, se quitan algunos elementos, sobre todo los de resultados, indicadores, los resultados de programa, los resultados del proceso formativo y cómo se van a medir y sus indicadores, pero digamos lo básico se está pidiendo de todas maneras. Ya debe haber una definición, porque cómo se trabajan trayectos formativos si no tenemos los aprendizajes claros, los perfiles de egreso, si se ajustan competencias, se ajusta el perfil de egreso, y el perfil de egreso toma aquí una relevancia muy importante. Nosotros enviamos esto, no recibimos como, bueno, perdón que lo diga, como siempre, respuesta, y vemos pues que a veces mencionarle o comentar al ministerio cuando eleva a consulta estos instrumentos, uno entra y nuevamente es mi percepción de haberlo hecho tantas veces en este periodo, como si no tuviera eco el análisis que tú estás haciendo hoy, que va a poner a las instituciones en un momento en que se piensa que hubo un aplazamiento, pero realmente gran parte del modelo de resultados de aprendizaje incorporado a lo institucional
incorporado ya a los programas que van a hacer renovación de registro calificado y a solicitar un nuevo registro calificado, ya va incorporado. Es decir, hay asuntos que no se pueden definir si no está el macro proyecto diseñado, y por eso me parece muy sensato que tú hoy vayas a tocar el tema de política curricular. O sea, es mi comentario adicional. Mil gracias, Lucía. Sí, en efecto, lo que nosotros vemos es que entre los artículos que salen y los artículos que entran, realmente no hay mayor, digamos, sí se les está pidiendo resultados y evidencias de resultados y de seguimiento a las instituciones. Entonces es importante como enviar el mensaje de que no se descarga tanto como lo que propusimos inicialmente, ¿no? No sé si alguna otra persona quisiera comentar, digamos, lo que están viviendo ahorita ya en la renovación de los registros calificados. Otro tema que es importante y que lo planteamos acá como mensaje es que, pues, recordar que el 30 de noviembre se acaba la excepcionalidad en la oferta de los programas. Nosotros estuvimos hablando con el Ministerio de Educación si se iba a dar como un plazo para aquellos programas que quieran mantener educación, digamos, remota o distancia. Y hasta el momento, aunque les comentamos nuestras inquietudes y diciéndoles que esperamos que haya una nueva reglamentación, hasta el momento nos dicen que después del 30 de enero todos los programas que decían que eran presenciales deben retornar a la presencialidad. O sea, menos que algo suceda con la pandemia, si los programas no realizaron durante este tiempo una modificación a su registro calificado, deben retornar completamente a la presencialidad. Entonces también nos parece importante como enviar ese mensaje. No sé si está tan claro en todas las instituciones. Sí, sería muy interesante si alguna de ustedes, ¿verdad? No, tenemos ya a Hernán Alberto, alguno de ustedes en sus instituciones está tramitando en este momento algún proceso de registro, y también frente a lo que acabas de decir, entender que la modificación de un registro en 2 meses no se hace, que así las instituciones hubieran podido adelantar un proceso de ajuste de la modalidad para una modalidad combinada, una modalidad virtual, teniendo en cuenta la experiencia de la pandemia. Bien sabemos que el trámite de un registro en el ministerio hoy lleva un tiempo considerable, pero interesante saber si alguno de ustedes está tramitando algún registro en estas condiciones, digamos, entre comillas, de excepcionalidad. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Hernán Cuervo y participo en la institución universitaria Pascual Bravo de Medellín. Institucionalmente, cuando llegó ese periodo de transición y más por efecto de la pandemia, la institución no quiso, digamos así, solicitar ninguna modificación a los registros calificados, toda vez que, como lo expresaban la señora que habló primero, el ministerio se está demorando mucho. Incluso teníamos registros que casi, pues en este momento tenemos registros que ya para las inscripciones del periodo 2022-1 no fue posible admitir, no porque hubo una dificultad en la radicación ni nada, sino en los trámites del ministerio. Entonces se tomó la decisión de que en ningún caso se iba a aplicar alguna modificación a los registros calificados. Y finalmente, por política institucional, se tiene previsto que para el desarrollo curricular del periodo de 2022-1 se retorna 100% a la presencialidad. No existe un plan B, un plan alternativo, pero es por sí, pero yo creo que más que plan B es un plan Z. Y creo que retornamos aquí lo que es a la institución universitaria Pascual Bravo, todo el mundo regresa presencialmente y conserva las mismas condiciones del registro calificado. Muchísimas gracias, Hernán, por tu aporte y bienvenido. Xiomara. Ya, tenía el micrófono en mute. A ver, yo creo que esa va a ser la generalidad. Si nosotros nos atreviéramos a hacer una indagación en las universidades,
a ver quiénes se lanzaron a hacer un trámite de modificación de registro calificado para pasar de un programa presencial a alguna de las, creo que son 9, me corrigen por favor, 9 modalidades que están establecidas en algún documento que conocí alguna vez y que el Observatorio de la Universidad Colombiana le hizo eco. Pues en estricto sentido, yo creo que un profesor, desde el punto de vista del desarrollo de su cátedra, está en libertad de, en algún momento, utilizar un objeto virtual de aprendizaje o un módulo dentro de un MOOC que reconoce, digamos, como importante para un determinado punto y un determinado tema. Yo creo que eso no requeriría, digo yo acá desde lo que, porque no se está cambiando efectivamente la modalidad del programa en su conjunto. Es una actividad puntual que puede que el profesor no la repita más en el semestre y que tampoco la totalidad del profesorado de un determinado programa lo acoja. Y yo creo que eso es lo que puede estar, digamos, como en la mente, porque yo no creo sinceramente que en la totalidad del cuerpo profesoral de la educación superior colombiana haya cambiado completamente el chip para pensar en que definitivamente va a trabajar. Esto, lo que se demostró es que es posible. ¿Qué tanto de eso cada profesor va a seguir trabajándolo para mejorar, para perfeccionarlo y para dejarlo un poco como dentro de la práctica habitual para el desarrollo de su curso o de su asignatura? Es como la gran duda que hay, y no crean que es solamente de la educación superior colombiana. Esto está ocurriendo, por lo menos de lo que tengo conocimiento, es en América Latina. Ahora, nosotros tenemos yo le llamaría una especie de agregado, y es que como el ministerio nos tiene que autorizar cualquier modificación, esto preocupe a las instituciones y simplemente nosotros, Colombia, pasamos la página y retornamos. O sea, estábamos aquí, llegó la crisis sanitaria, hicimos digamos, una especie de, porque ni siquiera fue adaptación, digamos, fue una especie de manejo de situación de crisis. Y pasado esa emergencia, volvemos como si hiciéramos esto. Es decir, en términos de la filosofía antigua, el profesor diría, decíamos ayer. Y transcurrió un tiempo mientras él estuvo en la cárcel, si recuerdan, no recuerdo si fue Sócrates o fue Aristóteles o fue Platón, no recuerdo cuál de estos 3 filósofos de la antigüedad griega fue el que lo planteó. Entonces, digamos como que yo creo que ese va a ser el escenario más probable, desafortunadamente. Muchísimas gracias, Xiomara. Sandra, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Un saludo cordial. Mi nombre es Sandra Eugenia, de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Pues 2 reflexiones. La primera, frente pues a la invitación de revisar un poco las percepciones de la nueva normativa, ¿cierto? Desde la reflexión que hemos hecho, creo que pues, se hace un poco complejo saber si es el 15, el 20 o el 30 de mayo o de junio, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que, dadas las condiciones institucionales
y bueno, y todo el trabajo que hemos venido realizando desde el año pasado y este año en la reflexión frente a los resultados de aprendizaje y las adecuaciones curriculares, pues hemos tenido, digamos que unos niveles de desarrollo diferenciados por facultades y por unidades que nos han llevado que en algunas facultades, pues sí, ya, o en algunos programas, dadas las urgencias que ellos tienen para la renovación de sus registros, hayan hecho un proceso un poco más rápido y puedan tener hoy ya pues definida, digamos, algunos ejercicios frente a resultados de aprendizaje. Pero lo que sí se hace un poco complejo y que vemos que por lo menos en el corto tiempo es mostrar evidencias de procesos de evaluación de resultados de aprendizaje, porque ahí pues unimos, claro, si el tema del diseño de los currículos y de la implementación apenas está en proceso, pues llevamos 1 año y medio, un poquito más, puede ser un poquito más, ¿cierto? Trabajando en eso, en estas adecuaciones, y como te digo, hemos en nuestra experiencia, algunos programas ya lo han definido. El tema es que para la evaluación de ellos, no. Ahora, la norma dice, bueno, sí, y en eso pues somos coherentes y creemos que hay una consecuencia al aportar un poco la entrega de esas evidencias, pues porque en el momento es complejo tenerlas, por lo que acabo de decir. Entonces ahí encontramos consecuente. Lo que sí no vemos consecuente es que no se presente el plan de estudios, porque claro, en un ejercicio de renovación se espera que por lo menos para la nueva vigencia hoy se tenga definido pues una nueva estructura y una nueva ruta de trabajo frente al proceso pues, de formación de los estudiantes. Esa es como nuestra experiencia. Ahora, el segundo tema frente a la modalidad, pues sí, claro, nosotros institucionalmente ya nos hemos proyectado y así estamos haciendo nuestra programación para retornar a la presencialidad completa con nuestros programas pues, presenciales. No obstante, mi aporte en la reflexión está un poco a no confundir la modalidad con la metodología. Es decir, uno de los asuntos de orden metodológico, y como lo decía la compañera que intervino antes de mí, que se me escapa en estos momentos el nombre, mira, nosotros hemos generado en algunos programas inclusión de tecnologías, y así lo reportamos en el momento en que se renuevan los registros, de un porcentaje de tecnología, de uso de tecnologías desde el punto de vista metodológico, en el cual sin abandonar la modalidad presencial, hacemos uso no solamente de cursos que tengan diseños de OVAs como cursos virtuales, sino también de incorporación de uso de tecnologías como asuntos de telepresencia para programas que son presenciales, ¿cierto? Metodológicamente la telepresencia, es decir, sincronía en el tiempo, pero no necesariamente y pues está mediada esa sincronía del tiempo por uso de tecnologías, pero no necesariamente espacial, es decir, algunos pueden estar en aula y otros pueden estar de manera virtual, ¿cierto? Mediados por cualquier uso de cualquier plataforma, sea Zoom o cualquiera de ellas. Eso nos ha llevado que, sobre todo en los programas de posgrado, pues podamos tener una combinación de diferentes metodologías sin alterar la modalidad presencial. Muy buen dato, Sandra. Muchísimas gracias. No sé si alguien más. Nora. Sí, Elizabeth, buenas tardes para todos. Bueno, Elizabeth, quiero contarles la experiencia. Nosotros este año pues nos fuimos a registro único, cambiando una modalidad de un programa distancia a virtual, teniendo en cuenta pues lo que nos permite el decreto. Y efectivamente, digamos que nosotros ya estuvimos en sala, pasamos a completitud, y en nuestra devolución de completitud nos piden en aspectos curriculares 3 cosas importantes. Una que es cómo se articulan los resultados de aprendizaje con el Plan General de Estudios, y lo otro enfocado también a la articulación de los resultados de aprendizaje con el Plan de Estudios, también nos piden descripción de estrategias de seguimiento orientadas a esa optimización de resultados de aprendizaje,
los contenidos curriculares que evidencien realmente la intencionalidad organizacional y que expresen las labores académicas y formativas y docentes, y adicionalmente a eso, la discriminación que se debe realizar para cada actividad académica del Plan General de Estudios, de las horas de interacción del estudiante con el profesor, tanto de forma sincrónica como de forma asincrónica. Todas ellas pues dedicadas a los componentes teórico, teórico práctico y práctico. Y digamos que por último, dentro de la devolución estaría la descripción de las estrategias de seguimiento del proceso formativo que faciliten la permanencia, la graduación y el logro de los resultados de aprendizaje. Entonces, en este momento, pues mañana será radicado nuevamente el soporte de ese requerimiento del ministerio, pero acá nuevamente volvemos, o sea, nosotros hicimos todo el documento siguiendo la guía tal cual se especifica en los requerimientos del decreto, pero cuando vuelven y nos dicen el seguimiento, todo relacionado con los resultados de aprendizaje, ahí es donde debemos empezar a decirle al ministerio y fundamentar que estamos en proceso de hacer esa simulación de resultados de aprendizaje, que estamos en todo lo que es la revisión de políticas institucionales. Entonces empezamos a mirar que también el ministerio ya toda su parte lo lleva asincrónico y sincrónico, ¿sí? Antes uno decía actividades presenciales y autónomas, hoy en día pues en las solicitudes que nos hacen es referente a eso, sincrónico, sincrónico. Para nosotros es algo nuevo, teniendo en cuenta que el programa que lanzamos a registro único, teniendo en cuenta las características del decreto, identificando que ellos decían que toda la parte formativa va similar y lo que se garantizaba, digamos que en la parte de los recursos, si iba a un programa virtual, pues es más toda la parte de infraestructura tecnológica y toda la soporte, pues acá ya ellos vuelven nuevamente a toda la parte orientada a resultados de aprendizaje. Entonces, digamos que quería contarles un poco la experiencia, el proceso, pues realmente nosotros lo radicamos en junio, nos llegó respuesta ahorita el 20 de octubre y pues vamos a esperar qué pasa si de acá a cuando llegue la respuesta de nosotros, efectivamente pasa de una vez los programas a registro único sin tener visita de pares, que es uno de los criterios que el ministerio responde, ¿no? Que si el documento está muy completo y se cumple, pues no se tendría esa visita de verificación de pares. Muchísimas gracias, Nora. Bien importante el mensaje que nos envías, porque justo es el mensaje que creo que recibimos con este cambio de la nueva resolución. Digamos que todos esperábamos que iba a ser realmente una gran espera de no hacer este tipo de solicitudes, de seguimientos pero realmente lo que estamos viendo es que no hay tal espera, o sea que realmente son muy pocos los puntos que se están dejando de revisar, pero que ya se están pidiendo seguimientos, evaluaciones. Sí, que creo yo que necesitamos seguir ratificando con el ministerio el mensaje de que pues las instituciones, la situación no ha cambiado de un mes al otro y que realmente hay un tiempo que se están tomando las instituciones y pues que vale la pena considerarlo. Y lo otro, por último, digamos que en lo que usted nos manifestaba, sí, realmente también tenemos orden institucional de que los programas que están presenciales realmente ingresen a las aulas presencialmente. O sea, lo que estamos trabajando, hicimos la prueba ahorita, es con un programa para mandarlo a registro único para mirar cómo después se desarrollaría todo el proceso en diferentes modalidades, como lo permite el ministerio, digamos, como en esa ampliación que nos permite el decreto. Muchísimas gracias, Nora. Y ahí vale la pena pues la reflexión también a la que nos invitaba Xiomara, y es que, digamos, en el mundo se está hablando que digamos, todo esto abrió unas posibilidades y le dio mensajes a la sociedad de lo que se puede hacer y de los aspectos que hay que cambiar en educación en el mundo, ¿no? Que no se puede hablar del retorno a la normalidad, sino incluso se está hablando de todo el tema de la nueva normalidad, pero entonces uno diría, ¿cómo se podría construir una nueva normalidad cuando toda la reglamentación nos está como delimitando a que tenemos que volver digamos, a la situación anterior, ¿no? Que creo que también es un aspecto que vale la pena tocar. Mil gracias. Y justo para
revisar ese tema, un poco lo que pensamos y que Lucía nos ha ayudado a pensar en la asociación es, bueno, cómo digamos que al ministerio, además de los argumentos que le hemos planteado, quisiéramos poder tener alguna información sobre cómo están las instituciones en este momento avanzando hacia la implementación de resultados de aprendizaje, de tal manera que si nosotros tuviéramos esa información, digamos, de una caracterización de cómo están las instituciones en este momento, como que podríamos tener otro argumento para presentarle al ministerio en caso de que pues este famoso 19 de mayo, creo que es cierto, 19 de mayo, pues se vea si en efecto va a ser que todas las instituciones ya estén listas con todos los programas que tienen que renovar y no solo crear, o que sí, de nuevo tienen que seguirse pensando digamos, estas determinaciones. Por esa razón estamos comenzando a construir un instrumento y queremos compartirlo con ustedes para que, digamos, ustedes puedan darles una primera mirada, si quieren hacer como intentar completarlo muy rápidamente y entre todos hacer unas primeras reacciones, cómo ven el instrumento, digamos, la lógica que está teniendo y la manera como se está haciendo es la adecuada, o si consideran que debemos cambiar algunos aspectos. Entonces les voy a compartir por acá, por el chat, el enlace de el formulario que estamos trabajando en este momento. Para que, pues por favor, quienes puedan ingresen al enlace, intenten hacer como una primera llenada, lo que les digo muy rápido, sin que sea la de la institución, o sea, incluso sin enviarlo al final, sino intentar completarlo. Y a medida que lo vayan completando, queremos escuchar sus observaciones sobre este instrumento, digamos, cómo lo ven, consideran que puede servirle, digamos, a la institución para hacer una valoración autónoma de cómo está en el proceso y nos podría eventualmente servir para que lo enviemos como una encuesta a todas las IES y revisar también cómo están para luego mostrarle al ministerio. Entonces, no sé si ya han podido ingresar. Ya, sí, señora. Yo Si me también Estamos entré. revisando. Ah, Si ya me pudimos. permites, Elizabeth, y puedes comentar tal vez nuestra compañera Nora de la San Buenaventura. Nora, ¿sí? De Sí, la ni San tan Buenaventura. Bueno, tú comentabas algo que está sucediendo en algunas instituciones, no sé si en la mayoría, y es que algunos programas por la urgencia han tenido que avanzar y definir lo que le pide la norma para poder enviar a los documentos, ¿verdad? Y en la lógica, digamos, de una sana gestión curricular, la política curricular debería ser institucional y es lo que de alguna manera pues está detrás de la norma, pero las urgencias han llevado a que en algunas unidades académicas se trabajen los documentos de registro calificado, de renovación o los que tenían ya programas listos para enviar, con algunas particularidades que a veces no son compartidas o no se han discutido lo suficientemente con la institución. Ese punto de la política curricular, en nuestra experiencia, en lo que hemos podido recoger, es crítico. Y por eso, si la política, que la entendemos como ese gran marco de decisiones, no se construye institucionalmente, luego las instituciones van a tener muy seguramente dificultad, digamos, de articular, de mirar temas como los que están en este instrumento que hemos construido de manera preliminar. Quisiéramos saber si ya se están incorporando en la política curricular, pues no lo hemos preguntado allí, pero también sería muy interesante, por ejemplo, como lo que mencionaba Nora, si para la actuación de estos programas que ya han hecho derivación de aprendizajes, taxonomías, etcétera, han tomado decisiones particulares o han sido amparadas por una política curricular. Y repito, en una sana gestión curricular, la política antecede a la acción. Por la emergencia, tal vez muchos programas no han podido hacerlo así, no porque no quieran, sino porque la situación
de vencimiento de términos los ha llevado. Por eso este instrumento, que lo primero que pregunta es si se tenía antes de una política curricular, porque a veces se tienen lineamientos, pero no política, ese marco de decisiones grandes institucionales. Si se está ajustando a partir de la norma, si se está pensando y qué aspectos de lo este instrumento solo contiene, y tal vez nos faltan algunos asuntos, lo que plantea la norma tanto en el 1330 como en el 21795. Nos gustaría mucho conversar al respecto. Consideramos que esta construcción de política curricular institucional es un elemento fundamental, diríamos casi una base sin la cual el mismo modelo y lo que pide la norma pues puede caer en responder por la necesidad, por la urgencia, pero no por una articulación a un modelo, a un estilo, a una forma que cada institución le da desde su proyecto pedagógico. Esa es la razón de ser, no es otra más allá de mirar cómo vamos en las instituciones, también que pudiéramos comentar qué es lo que nos ha causado más dificultad, porque aquí hay, lo hemos vivido, necesidad de acuerdos. Poner de acuerdo a una institución sobre una taxonomía única debe ser dificilísimo, o dejar abierta la posibilidad que cada programa defina sus taxonomías, sus formas, los dominios, todo lo que pide la resolución, y que es un modelo de, digamos, de incorporar aprendizaje y que está en la norma, y que para el caso de registro calificado pues se vuelve yo diría obligante, porque el registro, a diferencia de la acreditación, bien lo sabemos, el registro sí obedece a un marco legal de requerimientos. Esa es la intencionalidad del instrumento, y ojalá lo pudiéramos comentar y ustedes nos lo ayuden a enriquecer también a todas las cosas que vean que tal vez no son adecuadas, nos ayudaría muchísimo. Hernán, nos comentas que ya lo respondiste, la primera parte. ¿Cómo Sí, lo ves? no, yo lo veo muy bien que caracteriza, pues, los primeros elementos que caracteriza la institución. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo trabajo en una institución que es oficial y que no está, digámoslo así, como un documento explícito que se llame política curricular, no existe. Debo reconocerlo que no existe así como un documento específico. Lo que sí existe es como unos apartes a través de resoluciones rectorales, de acuerdos del consejo directivo, del consejo académico, que entre el reglamento el reglamento de estudiantes, el reglamento de docentes, que ha dado como cierta, que si usted los compila, pues podría sistematizar una política curricular, pero son como elementos sueltos a la luz de la compilación. Sí existe política en términos compilados, pero no en un documento general. Entonces, por ejemplo, ese es un problema que hemos tenido aquí, en especial con una pregunta que tú haces de la cualificación del personal docente. Porque como no existe como un documento base, sino que remita hacia tal resolución, a tal acuerdo, eso es lo que ha generado como ciertas dificultades en esa apropiación de esa política curricular.
Sin embargo, dime, Sí, yo sí, sí dime. tenía yo tuve una experiencia laboral en otra institución de naturaleza privada y ahí yo conocí una experiencia que tú hablas en la encuesta, que es el diseño de asignaturas. Ujú. Entonces, como currículos únicos o transversales. Yo entiendo que ese diseño de currículos transversales, unificados, como lo llamaban, allá utilizaban una palabra un poco atrevida que llamaba planes de estudio padrones, así era la palabra que utilizaban, un poco brusquita, pero era una estrategia que ellos tenían, era para identificar, por ejemplo, asignaturas de facultad, asignaturas específicas del programa, pero más que una política curricular, era una estrategia para la reducción de costos, Mm, del costo educativo. Entonces utilizaban la transversalidad de las asignaturas para, por ejemplo, unificar lo que llamamos genéricas. Entonces, por ejemplo, las asignaturas, por ejemplo, en la Facultad de Administración, pues la línea de administración, que habían varios programas, administración de negocios, administración y finanzas, entonces toda la línea la habían los mismos. Pero más que una estrategia de política curricular, era una estrategia de reducción del costo educativo. Me mm. parece importante eso, también resaltar ahí. En el PEI, sí, tú me haces la pregunta que está en el PEI. Sí, el PEI sí existe, pero el PEI es como mucho más estratégico. Por ejemplo, en el PEI se toma referentes del plan de desarrollo institucional. Obviamente que en el PEI hay elementos de identificación de perfiles de egreso, de identificación de estudiantes, todo, cómo se catalogan los programas, los compromisos, por ejemplo, a qué objetos de conocimiento vamos a comprometer, los referentes de calidad que se tienen para el sistema institucional de aseguramiento de la calidad. El PEI aquí es más estratégico. La política, aunque también es estratégica, se vuelve en la práctica un poco más operativa. Mil gracias, Hernán. Yo creo que con lo que tú nos cuentas vale la pena incluir entonces en esta consulta dos opciones más. Se me ocurre ahorita escuchándote. Una es, no existe de manera explícita, pero se encuentra en otros documentos normativos como resoluciones, PEI u otros. Y otra sería, no existe aún ni se tiene planeado eh, construirla. No sé qué les parece incluir esas dos opciones a propósito de lo que nos cuentas, porque creo que no va a ser el caso único, ¿no? Por ejemplo, pues en la Universidad Nacional, que yo también trabajo, no, tampoco hay como una política curricular, digamos que esté ese nombre dispuesto en un documento de manera específica, no. Y lo que dices es cierto, está como imbuido en otros documentos. Ujú, porque incluso allá hay un Hernán, debate. me gustaría, frente a este cambio normativo, esos documentos que tú dices, resoluciones rectorales, eh, normas, ¿han pensado ajustarlas o han pensado construir una nueva? Porque es la experiencia que yo he tenido también con algunas instituciones, que aprovechando esta situación han recogido todo esto que se ha decidido y se está tratando de llevar a un documento de política. No sé si sea posible, pero podríamos compartir a ustedes también, por ejemplo, la política curricular de la Universidad de Antioquia, de la Universidad del Valle. Hay varias instituciones públicas que sí tienen declarado una política por un acuerdo del Consejo Superior o del máximo organismo como política curricular y incorporando resultados de aprendizaje. Digamos que la norma hoy lo está pidiendo. Entonces mi pregunta, Hernán, es si han pensado ajustar esto en un documento Qué pena. particular o si han pensado que esos reglamentos, porque el modelo mismo de resultados de aprendizaje va a tener seguramente impacto en la parte normativa también. Doña Ana Lucía, sí, efectivamente, pues el decreto 1330, nosotros una vez hicimos un barrido y creo que simplemente mencionaba como alrededor de unas 17, 18 políticas que habla explícitamente el decreto. Y obviamente cuando hicimos el inventario de políticas, pues habían unas que no teníamos.
Dada la naturaleza pues, de entidad pública, pues se han enfocado, por ejemplo, yo sé que en este momento están actualizando la de inclusión, estaban haciendo como unos ajustes a una política para el asunto de las evidencias de los objetos de aprendizaje, porque obviamente estaban ampliando pues, los objetos de conocimiento que se quería involucrar la institución. Había una política de gobierno corporativo, eso sí se ha tenido en cuenta. Pero como les dije al principio, no existe pues así un documento que diga política curricular, no. Toca hacer como una compilación o hacer como un normograma, identificar, sí, como pregunta Elizabeth, que no existe de manera explícita. Sí existe, pero es como graneadita. Que usted, pues, si hace un esfuerzo, por ejemplo, de compilarla, pues la lograría consolidar, pues, ajustándola medianamente. Pero sí, las políticas aquí se están revisando, se están actualizando. Y lo que pasa es que nosotros que trabajamos, pues cuando hablo de nosotros, las que trabajamos en instituciones oficiales, el rigor académico, los distintos puntos de vista hacen muy lenta la, digamos así, como la consolidación de un texto único. Por ejemplo, aquí estábamos construyendo lo que fue yo participé en la construcción de una política de excelencia académica. Es decir, que para nosotros, ¿qué es la excelencia académica? Y obviamente no se alcanzan a imaginar todo el debate que se dio. Pues Claro. porque entonces ya nos decían que es que nosotros siendo una institución de oficial o pública, porque estábamos hablando de excelencias de élite, porque como por ahí hay en los sistemas, en los documentos que marcó el modelo de aseguramiento que compartió por allá un informe de Andrés Bello, que fueron los primeros que, digamos, los referentes conceptuales a los sistemas de aseguramiento de la calidad, pues se habló de los tipos de políticas o de los tipos de calidad. Entonces había unos que no estaban de acuerdo con la palabra excelencia porque la volvía una élite, oiga, qué debate. Entonces eso hace muy, muy difícil que de pronto se consolide. Pero sí, eso se está actualizando, doña Ana Lucía, y ahí me parece, yo no estoy muy de acuerdo con la última pregunta de que no existe aún si se tiene planeado construirla. Porque es que yo sé que pues, en el fondo toda institución de alguna manera la tiene, pues, La de alguna tiene. manera, cierto, y yo no creo pues que ninguna institución, pues yo creo que un par es lo primero que va, pues cualquier par en una revista de registro calificado de condiciones institucionales, pues va a mencionar eso que A los va a pedir. llevar. Pero es mi posición, pero respeto cualquier opinión que tengas. Sí, puede ser, tienes razón. O sea, yo creo que igual como institución de educación superior no es posible que no tenga ninguna postura en relación con el currículo, ¿no? Que no haya ningún documento que aborde todo el tema académico y curricular. Sí, yo también creería que esa No, y es otra cosa que de pronto le agregaría es que de todos modos cuando ya se habla a la luz de hoy de que perfilemos la institución, pues de que caractericemos la sí. institución, que nos declaremos qué tipo de institución somos, eso es casi obligado que nos toca abordar conceptos de política. Ok, ok, sí, también, de acuerdo, ya la eliminé. Xiomara, Gracias, Eli. A ver, yo pues creo que ya he mencionado en este grupo, lo que pasa es que no siempre están las mismas personas. Yo no trabajo en digamos, en el sistema directamente en la unidad responsable del sistema de aseguramiento de la calidad. Yo trabajo el tema de internacionalización y si ustedes recuerdan, sin salirme del tema de una política curricular, en esa política curricular está incluido el tema de internacionalización cuando menciona, creo que es en el artículo 16, si no estoy mal, el literal D, me parece que es, donde se le pregunta a la institución, y esta parte yo sí la siento más complicada, incluso que si tiene o no una política curricular explícita o implícita. Yo comparto completamente el planteamiento de la última parte del diálogo que tenían Elizabeth con nuestro compañero, yo soy pésima para retener nombres,
Hernán. con Hernán, discúlpame Hernán, con mucho afecto realmente, en que todas las instituciones de una u otra manera la tienen, así sea, digamos, dentro de unos marcos amplios de concepción de currículo y dentro de, digamos, de ciertas posturas que sin obligar de alguna manera orientan todo el tema curricular en una institución de educación superior. Con la inclusión del tema de internacionalización del currículo, aquí es donde yo pienso que esto sí cogió a la gran mayoría de las instituciones completamente desarmadas. ¿Y por qué lo digo? Porque yo conozco bastante de cerca y muchísimas instituciones, no me atrevo a afirmar que la mayoría, muchísimas instituciones, incluso esto a nivel mundial, esto lo dicen expertos de internacionalización como Hans de Witt, como Francisco Marmolejo y como gente, digamos, que es muy conocida aquí en el país en este tema. Y que gracias a la pandemia la internacionalización dejó de ser igual a movilidad. Y la gran mayoría de nuestras instituciones lo que se trabajaba era movilidad. Ahora se les está pidiendo en un plazo de tiempo muy corto que se incluya la dimensión de internacionalización en el currículo y eso no es fácil. No es fácil porque esto convoca a los profesores, de lo contrario esto queda en el papel. Y el programa tiene que tener una claridad de cuáles son las competencias a las que hace referencia tener, digamos, como atributo un currículo internacionalizado, cuáles son esos resultados de aprendizaje, cuáles son, digamos, esas actividades de formación que contribuyen más allá del dominio de una segunda lengua o de muchas lenguas más. Entonces, yo creo que frente a este tema que no quedó excluido, digamos, de los puntos que hay que presentar, aquí yo pienso que, digamos, se va a decir cualquier cosa y no, estoy haciendo una afirmación que no es lo que estoy pensando, que las instituciones se van a ver presionadas a, digamos, a adoptar, por decirlo de alguna forma, algunos de los elementos, pero justamente como han señalado también en las distintas intervenciones, y creo que también lo resaltó Lucía, sin un proceso de reflexión y no como construcción colectiva y participativa que este tipo de inclusión de una dimensión nueva en un currículo hasta el momento no estaba prevista en una institución. Yo dejo esta reflexión aquí nada más. Mil gracias, Xiomara. A propósito de lo que planteas, yo creo que hay dos aspectos que podríamos tener en cuenta. Uno, en este listado que hemos hecho por ahora sin agrupar, pero luego la idea puede ser agruparlo, aspectos que, preguntando si este aspecto está incluido o no en la política curricular, incluir la internacionalización del currículo que planteas. Y lo segundo, me parecería interesante incluir un punto, o sea, nosotros tenemos acá qué organismos participan en la formulación de la propuesta de creación o ajuste, pero no tenemos algo como qué metodologías o qué estrategias se han utilizado o se utilizan regularmente en la institución para hacer esta creación o ajustes y en línea de lo que planteas, si se hacen digamos, reuniones por departamentos o por unidades académicas, si se convocan a grandes asambleas generales, sí, como listar un grupo de posibles mecanismos, tanto colectivos como de otro tipo, qué sé yo, contratación de consultorías, o sea, hacer como un listado general y con eso revisar como cuáles, que no sea mutuamente excluyente, que las instituciones puedan también escoger uno o más y con eso también darnos un poco una idea de cuáles son estas maneras que se están utilizando para hacer
modificación o creación de políticas, ¿no? Yo creo que eso podríamos, sí, los claustros y las colegiaturas. Ajá. Entonces yo creería que acá podemos crear esa. Ay, llegó mi hijo. Elizabeth, y alguien, uno de nuestros, Te dejo, Lucía, un momentico encargada que voy a por mi sí, chiquito. Un momentico. una de nuestras compañeras menciona multicampus. Yo creo que pues la experiencia que hemos tenido con algunas instituciones que han tenido, como mencionábamos ustedes también, de verse en la obligación de presentar eh, documentos y que han tenido que tomar decisiones, hay una serie de elementos que tal vez habrá que retomar, no sé si para construir un gran documento de política, pero sí cierta postura institucional que permita que la misma norma que sí favorece una cantidad de procesos de reconocimiento de aprendizajes, de homologaciones, de trayectos formativos, pues tenga el impacto que se quiere realmente transformador de ciertas estructuras que hoy son un poco rígidas en nuestras instituciones. Claro, habrá que acompasarlo con la norma, perdón, con los estilos del ministerio, porque en una reciente reunión que tuvimos en ASPUN, una de las grandes universidades nuestras mencionaba la evolución por un nombre, por una situación, digamos, por un cambio que no llega a ser sustancial, y mientras eso siga sucediendo así, pues difícilmente vamos a tener agilidad en el ajuste curricular en programas que en 7 años pueden tener una evolución, el campo profesional, el campo de las ocupaciones, su mismo marco disciplinar y la propuesta de aprendizaje, la dinámica de la evaluación, la articulación con los planes de estudios o con los, digamos, espacios académicos tendrán que ser, y lo mencionaba Xiomara, hemos aprendido que se pueden romper barreras, que se pueden hacer otros esfuerzos y ahorita de alguna manera forzosa nos vemos casi abocados a regresar a una normalidad que no es normalidad. Esto de la internacionalización sumara, creo que hay que incluirlo, pero como tú dices, en qué medida también, que lo preguntamos allí, si en la política se incluye o han pensado incluir el ajuste de competencias, ¿no? En alguna institución, bueno, que uno va recorriendo el camino, por resolución de alguna directiva, quedó que se borraban las competencias, que ahora era, y los profesores estaban muy angustiados, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Porque alguien en un taller dijo que ya las competencias no iban, que iban los resultados de aprendizaje. Entonces yo creo que las instituciones también están abocadas a muchísima información, a cierta presión externa también de normativas, de este lo hizo así, el otro lo hizo así, y nos parece que la construcción de estos documentos, llámese política, llámese gran marco orientador institucional, y ojalá, como estábamos comentando, con participación de instancias, no necesariamente las formales para llegar a la aprobación, sino de construcción, pudiera ser una realidad, ¿no? Lo podríamos incluir, Elizabeth, lo de los multicampus, sí, porque lo mencionaban allí, el trabajo por sedes, por regionales, por todo este andamiaje, digamos, de las grandes instituciones que tienen en el país otras sedes, otras. ¿Cuál es ese proceso? Si es una política curricular única o si tiene algún tipo de diferenciación, ¿no? Para contextualizar en región. Sí, de acuerdo, qué pena con usted, ya volví. Pero entonces sí, o sea, aquí en los mecanismos, entonces coloco claustros y colegiaturas, reuniones, o sea, aquí la idea es hacer un listado y que las instituciones escojan y pueden escoger más de una. Reuniones por sedes, encuestas. Y lo que dice Nidia, sí, en las instituciones con presencia regional hay alguna variante en la política, ¿no?
Discúlpame, decías algo de la, qué pena, anoté Ella consultoría nos sugería que para el caso de las universidades que tienen multicampus o sedes regionales, sí. valdría la pena preguntarse si hay alguna variante, alguna consideración de contexto regional para la política, digamos una política general, institucional, y para las regiones si hay alguna variante o han incluido algún tipo de consideración de contexto, ¿no? Ah, ok, análisis de contextos, análisis o diálogos para incluir contextos regionales, ¿puede ser? Sí, sobre todo en las instituciones que tienen lo que mencionaba Nidia, presencia regional, central Y, y regional. sí. No, y mira que lo que hablábamos también en la reunión pasada, que esto van a empezar a pedirlo para todos los programas, que tengan en cuenta el contexto regional. ¿Te acuerdas de esto? Se quedó un poco para atrás. Listo. Bueno, yo creo que aquí tenemos un... Listo. No sé, Nidia, si te parece, quedó así. No sé si alcanzas a ver la pantalla, si quedó bien, más o menos incluido. Análisis o diálogos para incluir contextos regionales. Listo. Perfecto. Bueno, yo creo que tenemos acá. Ya hicimos una primera revisión. Mil gracias. De todas maneras, pues en ese mismo enlace vamos a dejar compartida este instrumento para que cuando quieran pueden volver a entrar, revisarlo, hacernos sugerencias de cambio, y la idea es ya irlo ampliando. Un poco lo que les comentábamos, nuestra intención es el próximo año, digamos ya que lo tengamos afinado, el próximo año lanzarlo, que las instituciones pues que consideren que es útil lo puedan utilizar para hacerse como una valoración interna de dónde están, y también digamos, si logramos obtener una buena respuesta de las instituciones, lanzarlo a las instituciones de educación superior que quieran resolverlo, y que esto nos sirva también para ver cómo iniciamos el año, en qué vamos en avances para la implementación del decreto. Entonces incluiremos otros aspectos además de la política. Yo creo que por ahora sería eso. No sé, Lucía, si quisieras. No, muchísimas gracias. Ojalá pudieran ustedes con sus equipos, con los directores de aseguramiento, revisar el instrumento, porque también ahí uno se da cuenta de la cantidad de asuntos. Yo, por ejemplo, hoy anoté 2 o 3 cosas de la devolución que le hicieron a Nidia, que nos mencionaba sobre el registro único, que uno, la lectura de la norma es una lectura compleja. Y hemos leído varias devoluciones de documentos por completitud, donde las solicitudes a veces uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo respondería? Es decir, ¿qué necesito para responder esto? ¿Qué necesito previamente tener claro como una decisión institucional para responder este tipo de asuntos? Entonces, creemos que llámese, como les digo, política o la postura institucional frente a un modelo que tiene variantes de interpretación y que puede llevar a las instituciones a una dispersión muy grande si no hay alguna unidad de criterio que antes no, pues de alguna manera no se exigía, tal vez se vivía, pero no de esta manera. Sería muy interesante que nos lo hagan saber, qué otros aspectos completar, y sirve casi como de una guía para saber qué de lo que tiene la norma yo lo he contemplado, lo he definido o está suelto definitivamente, y si vale la pena incorporarlo a la política o no. Bueno, siempre estos grupos de trabajo con ustedes, con pues, todos los que estamos en este sector, pues es lo único que nos permite enriquecer un poco el marco de apoyo también a las instituciones. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. A ti, Lucía, muy gracias. Les vamos a enviar hoy la presentación que hicimos, y bueno, nos vemos yo creo que ya el próximo año, porque la tercera semana de diciembre creo que vamos a estar ya en otro ambiente, esperemos. Pero entonces lo que sí queremos es en diciembre hacer como un consolidado de las reflexiones que tuvimos en este espacio, poder presentarlas en nuestro último boletín del año, y ya pues continuar con este espacio el próximo año. Es lo ideal, porque hemos visto que es muy favorable. Entonces, mil gracias, una buena tarde, buena noche. Bueno, buena tarde, buena noche y muchas gracias. Elizabeth, una pregunta, de pronto.
¿A qué correo podemos escribir si queremos hacer algún aporte o alguna interacción con ustedes? Claro que sí, entonces te los voy a escribir acá en el chat. Uno es practicanteacadémica@ascun.org.co, que es el de Angélica, que nos apoya mucho en estos espacios. Y mi correo es académica@ascun.org.co. Y el correo de Lucía es lchaves@ascun.org. ascun.org.co. Ujú. Con Listo, todo muchísimas gusto. gracias. No, a ustedes, A Sonia. ustedes, muchísimas gracias. Sí, a usted. Que estés muy bien. Buena noche. Bueno, buena Gracias, tarde, hasta buena luego. noche. Gracias. Hasta Luego. luego. El tiempo siempre.